ya comenzamos a grabar, hablaremos entonces de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una ciencia y es la ciencia que está relacionada con todo lo que va con los medicamentos y que va desde la detección, la evaluación, el entendimiento y la prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos. No son solamente reacciones adversas al medicamento porque existen otras muchas clasificaciones. La farmacovigilancia también tiene otra parte adicional y muchas otras, pero en droguería hablamos de dos, farmacovigilancia y tecnovigilancia, porque la tecnovigilancia aplica a los dispositivos médicos que tienen su propia normativa. También se habla de la reactivo vigilancia, que es la que se hace con los reactivos de diagnóstico. Eso es mucho más de uso hospitalario. ¿Por qué es importante para nosotros la farmacovigilancia? Resulta que los medicamentos tienen varias fases, desde su investigación y desarrollo, la investigación luego en animales o con modelos simuladores, luego en seres humanos y por último se autoriza la venta al público. Pero eso no quiere decir que el medicamento sea absolutamente seguro porque el proceso de investigación se hace sobre un número reducido y controlado de seres vivos. Cuando sale al mercado pueden ocurrir muchísimos factores que hacen que los medicamentos no funcionen bien. Y es ahí donde nosotros tenemos la obligación de participar activamente en la farmacovigilancia. Nosotros tenemos como droguería, personal de farmacia y droguería, la responsabilidad de estar pendiente en detectar, prevenir, corregir todo lo que tenga que ver con los medicamentos, no solamente entregarlos, es principalmente poder estar a tanto de que todo funcione bien, por eso se llama vigilancia. Y nosotros, como somos los que le entregamos al usuario, pues somos los que debemos estar atentos. En general, la farmacovigilancia tiene dos líneas, la farmacovigilancia activa y la pasiva. La activa es cuando estoy al tanto de un grupo de medicamentos. Esto es muy común en los hospitales, por ejemplo, que están al tanto del uso adecuado de los antimicrobianos o pues, precisamente por el tipo de antimicrobianos o algunos analgésicos que pueden traer reacciones adversas eh, porque ya se tienen esos datos. Digamos, por ejemplo, la dipirona es un medicamento que tiene muchísimo control en los hospitales porque puede tener efectos adversos. Entonces, eso se llama la activa. Están pendientes de lo que pueda ocurrir. Pero también está la pasiva. La pasiva ya es la que nosotros hacemos. Nosotros entregamos el medicamento y debemos estar al tanto de la vigilancia y esperar si la persona lo utiliza mal o si hay alguna especie de reporte. Entonces, la farmacovigilancia es un tema muy importante para nosotros. Voy a exponerlo en este video para que lo entendamos un poco mejor. Farmacovigilancia y tecnovigilancia. La seguridad del paciente es fundamental en la atención sanitaria según la OMS. Esto implica la implementación de procesos, procedimientos, herramientas y técnicas que reduzcan el riesgo de lesiones o complicaciones. En Colombia, el Programa Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del INVIMA se encarga de garantizar la seguridad de medicamentos y dispositivos médicos. Los proveedores de servicios de salud, especialmente farmacias y depósitos, establecen requisitos técnicos para cada etapa de gestión de productos farmacéuticos como selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, cadena de frío, distribución, dispensación, devolución y disposición final. El seguimiento del uso de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos debe ser realizado por la entidad prestadora de servicios de salud, siguiendo las alertas y normas emitidas por el INVIMA.
Es importante considerar factores como las características genéticas del paciente, la disponibilidad de recursos, aspectos culturales y sociales, así como la calidad y distribución de los medicamentos, ya que pueden afectar la seguridad del paciente y generar complicaciones graves. En resumen, es necesario garantizar una atención segura, evitando incidentes y eventos adversos a lo largo de toda la cadena de atención sanitaria, desde la producción hasta el uso final de los productos, para evitar riesgos y complicaciones que puedan poner en peligro la vida del paciente. Una palabra importante que no debemos perder: seguridad del paciente. Recuerdan que les dije que los medicamentos no son bienes comerciales, no, porque lo que impactan es muchísimo, pero también impactan en la seguridad del paciente. Las personas deben tener seguridad al tomarse los medicamentos. Y eso depende más que de las personas, de nosotros, que somos los que entregamos los productos farmacéuticos y que debemos educar para el uso. Por eso no es solamente alcanzar el frasco, así le dicen a algunas personas que solamente se limitan a alcanzar el frasco, porque el entregar un producto implica una responsabilidad compartida. Así, cuando el médico entrega un medicamento, ordena un medicamento, establece una responsabilidad compartida con el diagnóstico y el tratamiento. Nosotros, cuando entregamos el medicamento, tenemos una responsabilidad compartida con el uso adecuado del medicamento. La enfermera también la tiene, todos lo tenemos. En esto es importante y quiero que reflexionen un momento sobre eso. Me imagino que ustedes venden jeringas de insulina, porque yo he ido a comprar jeringas de insulina. Y me dicen vale 1.000 pesos y no más, pero no conectan conmigo. Esto lo miraremos en dispensación posteriormente, en la importancia que tiene esa jeringa en mi vida. No estoy comprando un dispositivo médico, estoy buscando una solución a un problema. Necesito insulina. ¿Qué tal que sea la primera vez que me la coloca? ¿Qué tantas dudas tengo con respecto a eso? ¿Qué tal manejo la información? ¿Será que estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida? ¿Será que entiendo que al cambiar estilo de vida tengo que mejorar también mi actitud y mis condiciones? No es solamente entregar una jeringa. Detrás hay toda una historia. Esa historia es la que nosotros como farmacéuticos debemos manejar. La farmacovigilancia tiene que ver básicamente con ese concepto, que es el concepto de hacer vigilancia y acompañamiento. La farmacovigilancia, ¿cómo funciona en Colombia? Vamos a verlo. Colombia la farmacovigilancia está a cargo de algo que se llama el Programa Nacional de Farmacovigilancia. Y el objetivo es hacer vigilancia a los medicamentos. Este es muy importante cuando están siendo comercializados. Este es un programa que está a cargo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Existe una red nacional de farmacovigilancia que la componen todas las secretarías de salud, que alimentan información al Sistema General del INVIMA. Los hospitales también tienen su propio programa de farmacovigilancia. Todas las clínicas, incluso muy pequeñas, todas deben cumplir en habilitación, que así es como se llama el permiso de las IPS. Deben cumplir con un programa de farmacovigilancia que no es exclusivamente de la farmacia, sino que hay un grupo interdisciplinario que se llama el Comité de Farmacia Terapéutica. La droguería en Colombia no cumple eso porque la vigilancia es pasiva. Debe esperar el reporte, pero estar atento al reporte para luego reportarlo. Ese programa de farmacovigilancia lo que hace precisamente es garantizar que todos los medicamentos que están en el mercado, todos esos productos que están en el mercado, los estamos siguiendo.
Ustedes han visto, hay productos que se han retirado del mercado después de muchísimos años de estar en el mercado. Por ejemplo, la ranitidina. La ranitidina fue un medicamento que se retiró, se dio orden de retiro de todas las ranitidinas que habían en el mercado por alertas sanitarias frecuentes. Quiere decir, cada rato se estaban informando de que había problemas con con ese producto farmacéutico y recuerden, la ranitidina ya estaba en el mercado, había en varias presentaciones, pero en algún momento fueron tantas las alertas sanitarias que se determinó que no eran seguros. Y al no ser seguro, pues era necesario hacer un seguimiento estricto y al hacerlo determinaron que ya no se podía seguir manejando. Los analgésicos, varios analgésicos se han retirado del mercado y muchos otros productos. Algunos productos, ojo con esto, no necesariamente porque tengan problemas el producto, sino también el uso. Recuerden, la sibutramina era un medicamento que se utilizaba para el control de la ansiedad en pacientes con sobrepeso. ¿Qué ocurrió con la sibutramina? Pues resulta que había un mal uso del medicamento porque las personas podían adquirir ese producto como ocurre con muchos otros productos, sin fórmula médica y comenzaron a haber abusos del medicamento, por lo tanto era un medicamento que no era seguro para el uso. Hay otros medicamentos que hay que hacerle mucha vigilancia, principalmente porque su uso puede estar asociado a abuso y entonces también se le hace ese tipo de seguimientos. El proceso de farmacovigilancia inicia la vigilancia como tal desde que se detecta un evento adverso o un problema relacionado con la utilización de medicamentos. Frente a eso hay que tomar algunas medidas de prevención, o sea, eso debe ser antes de, no hay que esperar a que ocurra, hay que hacerlo antes. Por eso nuestra función en la dispensación es garantizar que tenemos claro qué son los problemas de medicamentos y los problemas con el uso. Y se debe realizar un reporte correspondiente de vigilancia. Aquí no se trata de echar al agua a alguien. De hecho, los laboratorios tienen un grupo de farmacovigilancia. Se trata de poder determinar si existen riesgos. Algunas droguerías prefieren devolver el dinero, otras cambiar el producto y no hacer el reporte de farmacovigilancia. Colombia es uno de los países que menos reporta. Y deberíamos de reportar más porque son muchos casos, no necesariamente asociados a los medicamentos, pero sí debemos reportar como parte de una filosofía de seguridad del paciente. Entonces la farmacovigilancia busca precisamente que los entes de control puedan tener esa información. ¿Qué es lo que busca la farmacovigilancia? Básicamente, promocionar el uso adecuado de los medicamentos, que es responsabilidad del dispensador. Garantizar el uso adecuado de los medicamentos es responsabilidad del dispensador. Y también la responsabilidad del fabricante, porque el fabricante es quien debe estar al tanto de los reportes que hacen sobre su producto o sobre su marca. Esto se evalúa frecuentemente por parte de la industria farmacéutica y hay un equipo especializado. Tengamos en cuenta que no siempre todos los problemas relacionados con medicamentos son por el producto. Pueden haber muchas causas que ya vamos a ver. ¿Quiénes son las personas que deben hacer la vigilancia? El personal de salud, pero principalmente el personal técnico que maneja los medicamentos, porque nosotros somos los más cercanos a la comunidad. El paciente también debe educarse para saber en qué momento lo que está ocurriendo en su organismo o en su tratamiento o en su familia puede ser un caso de farmacovigilancia. Tengamos en cuenta que los pacientes poco reportan porque no saben que hay que reportarlo, pero para eso estamos nosotros, para orientar al paciente en cómo se hace ese reporte. Bien, bueno, la norma, esto es la resolución 1403 del año 2007, tiene claro lo que son los problemas relacionados con medicamentos y problemas relacionados con el uso de los medicamentos.
Esto forma parte, además de la farmacovigilancia, de un proceso que se llama atención farmacéutica. La atención farmacéutica, que en Colombia está manejada exclusivamente por el químico farmacéutico, es poder prevenir, detectar y corregir problemas con los medicamentos. Pero los problemas con los medicamentos son de dos tipos: los problemas relacionados con los medicamentos y los problemas relacionados con el uso de los medicamentos. La misma norma establece que el regente de farmacia puede hacer asistencia básica farmacéutica, que es una parte de la farmacovigilancia, pero que está orientada principalmente a la dispensación y a los problemas relacionados con el uso. Veamos los primeros, los problemas relacionados con los medicamentos, que se clasifican en tres: por necesidad, por efectividad o por seguridad. Por necesidad, el paciente tiene o no tiene el medicamento que requiere. Eso es necesidad. Si el paciente no tiene el medicamento que requiere, pues va a tener un problema porque no tiene. Pero si lo tiene, pero no es acorde la dosis o la frecuencia o la seguridad, también tiene un problema con eso. Los relacionados con efectividad, y es que el medicamento puede o no ser efectivo. Tengan en cuenta la farmacocinética. La razón de que un medicamento sea efectivo, eficaz y efectivo, eficiente, tiene que ver también con las condiciones generales del paciente. Si tenemos un paciente, por ejemplo, fumador, un paciente que consume alcohol, un paciente adulto mayor, un paciente con vida sedentaria, un paciente que no tiene hábitos alimenticios, incluso hábitos de sueño, pues vamos a tener un problema de efectividad que no está asociado al medicamento, sino al uso, que ahorita lo veremos. Y la seguridad, que los medicamentos puedan tener un riesgo de seguridad. Y la seguridad también va con la dosis, no necesariamente con el producto. Vamos a enfocarnos más en esto, que es lo que nosotros hacemos desde la droguería o desde la farmacia. Todo está en la norma, la resolución 1403 del año 2007. Los problemas relacionados con la utilización de los medicamentos son problemas prevenibles. Miren la palabra, prevenible. Quiere decir de que son problemas que se pueden prever. Para eso educamos al paciente. Y generalmente están asociados a la medicación. ¿Por qué a la medicación? Pueden haber errores de prescripción, de dispensación, de administración, del parte del cuidador. Bueno, hay muchas maneras. Y esto incluye, ojo con esto, el fallo del suministro de medicamentos. ¿Por qué? Digamos que yo tengo el mejor sistema de salud, la mejor clínica, el mejor médico, el mejor tratamiento, el mejor diagnóstico, pero no tengo los medicamentos. Entonces, de nada me sirve que yo tenga todo lo demás si no tengo los medicamentos, o peor aún, si no tengo a alguien que me eduque en el uso de los medicamentos. Porque si a mí me entregan un inhalador y no sé cómo utilizar un inhalador o otro medicamento que use un dispositivo, pues no estoy haciendo nada. Porque yo tengo todo, pero no tengo lo más importante, y es entender cómo funciona el medicamento. Para eso, pues la droguería debe incluir en su proceso de dispensación este tema de la utilización de medicamentos, conocidos también como uso de medicamentos, y que en general hablamos de los PRUM o los PRUM. ¿Listo? Todo esto debe estar acompañado de la efectividad del medicamento, la seguridad del paciente, la calidad de la información y la educación para el uso adecuado. Los problemas se clasifican de la siguiente manera, y hay unos que hay que adicionar, que son estilos de vida. Vamos, relativos a la disponibilidad. ¿Está el producto? ¿Está en cantidad suficiente el producto? ¿Puedo acceder al sitio donde está el producto? ¿Tengo disponibilidad de alguien que me eduque? Miren que todo esto va con el uso, no con el medicamento. Porque si yo no tengo el producto, o si lo tengo y nadie me educa, o si no puedo ir por el producto, pues tengo un problema de disponibilidad. Pero también relativos a la calidad. Y ojo que la calidad no va en el producto, sino en los factores que pueden alterar la calidad. Por ejemplo, un medicamento de cadena de frío que tiene un rango de temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, pero se lo doy al usuario y no le entrego una nevera donde transportarlo.
o la nevera no tiene los suficientes geles, o los geles ya están descongelados o duran mucho tiempo fuera de la nevera. Tenemos un problema grave de calidad. El producto mal almacenado. Esto ocurre muchísimo en las casas y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Mal almacenado, la señora lo guarda en la cartera, lo lleva a todo lado, se le borra la fecha de vencimiento, ya hablé de estabilidad, y o el medicamento lo deja en la mesa de noche o al alcance de los niños. Bueno, hay problema de calidad serio, que no va con el medicamento, va con el uso del medicamento. La calidad hay que extenderla hacia la casa del paciente. Tenemos los problemas relativos a la prescripción. No se ordena el medicamento, no es el medicamento adecuado, no es la dosis adecuada, no es la frecuencia adecuada o no es el medicamento para las condiciones del paciente. Los errores de prescripción son errores de medicación en donde el médico debe estar atento. Ojo con eso porque un error de prescripción, cuando yo lo paso por alto y entrego el medicamento, pasa a ser un error mío, o sea, un error de dispensación. Por eso las obligaciones y prohibiciones del dispensador dice que yo debo verificar el producto farmacéutico, pero también debo verificar que la prescripción no tenga errores y si tengo dudas, debo consultar con el médico. No puedo entregar medicamentos si hay algún error de prescripción. Por eso es tan importante tener a mano el vademecum, conocer mucho de farmacología y todo lo que hemos visto de farmacocinética, farmacodinamia y los medicamentos ATC. Los relativos a la dispensación. Los medicamentos no pueden haber errores de dispensación. Comencemos por eso. El error de dispensación debe ser cero. Esto lo digo mucho en clase porque a veces los estudiantes tenemos unas clases de farmacología presenciales y conmigo para pasar farmacología tienen que sacarse 5. Algunos me dicen, profesor, pero yo saqué 3. Bueno, digamos que usted entregó 5 medicamentos, entonces usted justifica que 3 iban bien, pero 2 van mal. Eso no puede ser así, es 5 de 5 porque uno no puede tener errores de dispensación. Los errores de dispensación son muchos. La falta de los 3 momentos de lectura, la falta de confrontar, la falta de educar, no tener en cuenta los 5 correctos, errores en la selección del producto, tenía que tomar un producto y tomé otro, cambié la forma farmacéutica, le sugerí al paciente que cambiara la forma farmacéutica, no tengo la forma farmacéutica adecuada, no tengo la concentración adecuada. Todos esos son errores de dispensación. Los errores relativos a la administración también son muy importantes. Por ejemplo, el paciente no tiene claro qué es la dosis, qué es la frecuencia y qué es la duración. Aquí voy a detenerme un momento en la frecuencia porque un error muy común de administración tiene que ver con la frecuencia. O sea, el paciente, ¿a qué le llamamos frecuencia? Miren lo importante que es la farmacia en esto. La frecuencia de los medicamentos es el tiempo que se utiliza en 24 horas. Pero, eh, ese tiempo tiene un rango de tiempo que va entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. 6 a 10, que son el rango de horas, las horas, 16 horas diarias que vive una persona activa, trabajando y tiempo de ocio. ¿Por qué de las 10 de la noche a las 6 de la mañana el rango es de descanso, dormir? No debería administrarse medicamentos en esas horas. Y aquí tenemos un problema de administración. Por ejemplo, la señora que llega a comprar una amoxicilina hacia las 10 de la noche, 9 de la noche, y como la fórmula dice cada 8 horas, entonces dice 8 de la noche le doy al niño y la otra a las 4 de la mañana. Eso no funciona así. ¿Qué hacer en esos casos? Tener en cuenta los horarios de frecuencia y decirle al paciente, dele la dosis de las 8 de la mañana, de las 9 de la noche y mañana reinicia a las 6 de la mañana con la dosis de ataque, comenzamos tratamiento, así se llama, dosis de ataque, y luego tenemos un rango de vida normal. Entonces hay muchos errores de administración que hay que tener en cuenta. Cómo se prepara el medicamento también tiene que ver con la administración y el uso. Bien. Todos estos elementos hay que conocerlos porque es nuestra función como farmacéuticos. Los relativos al uso. Estos relativos al uso
hay de todo, no sabemos qué es ayunas, no sabemos qué es sobre las comidas, utilizamos unas medidas que no corresponden, cuchara, cucharadita, no tenemos claro cómo disolver el producto, no lo tomamos con gaseosa, no consumimos un vaso completo de agua, todos son errores de uso. A esto habría que adicionarle los errores de estilo de vida. ¿Cuáles son los errores de estilos de vida? Que no están acá, pero forman parte de la triada, recuerden, promover estilos de vida saludables. ¿Cuáles son esos errores relativos al estilo de vida? Paciente fumador, paciente sedentario, paciente que consume carbohidratos, paciente que no cuida su peso, paciente que no tiene en cuenta su condición en la vida, o sea, la edad, paciente adulto mayor que conduce, por ejemplo, todos son relativos al estilo de vida. Y eso es algo que debemos hacer desde la farmacia y es educar para eso. Entonces aquí ya lo tenemos claro. Promoción de estilos de vida saludables, uso adecuado de medicamentos, insisto mucho en eso, y sobre todo adherencia a la terapia. El paciente tiene que entender por qué hay que adherirse a la terapia. Todo esto nos permite evitar lo que vamos a ver a continuación. Las RAM. ¿Qué son las RAM? La reacción adversa al medicamento. Ya habíamos visto que hay unos efectos primarios, unos efectos secundarios, unos efectos colaterales, unos efectos tóxicos, unos efectos letales. Pero hay un efecto muy importante en la farmacovigilancia, que es la que nos permite determinar si los medicamentos son o no son los adecuados, que son las respuestas adversas. Que es una respuesta que es nociva y no intencionada. Eso lo cambia del efecto tóxico. Tóxico es que estoy consumiendo un medicamento de más, un medicamento que no debo, y me intoxico. Pero aquí es nocivo y no intencionado, o sea, el medicamento se formuló, pero causó en ese paciente una reacción que el medicamento se formula a dosis normales, pero en un grupo especial de pacientes o en un paciente causa una reacción que no se esperaba. Eso es lo que se denomina una reacción adversa al medicamento o reacciones RAM. Tengámoslo en cuenta porque eso es parte de la farmacovigilancia. Rápidamente miremos lo que es una RAM. Hola, soy Jorge Roa, encargado de farmacia del Centro de Salud Mental Comunitaria de Los Cerros, y hoy día le vamos a hablar de la importancia de notificar cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos o bien, como lo dice su abreviatura, RAM. Lo primero que debemos saber es que, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, una RAM es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, ya sea para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Hay que tener en cuenta que todos los medicamentos pueden producir reacciones adversas. Estas en su mayoría son detectadas en los estudios previos a su autorización para el uso masivo. Sin embargo, algunas de ellas se pueden presentar posterior al uso por parte de la población. Es muy importante notificar al equipo de salud cualquier sospecha de reacción adversa, ya que el uso de un medicamento en la población general permite detectar reacciones poco frecuentes, las que aparecen por el uso ya sea prolongado, las que solo se producen en determinados grupos de riesgo, las inesperadas o las que se originan por interacciones con otros medicamentos. Por otra parte, cuando se realiza la notificación al médico, él puede evaluar el tratamiento y determinar si es necesario bajar la dosis, cambiar la indicación o en caso de que se determine que la reacción adversa es transitoria, es decir, ocurre en los primeros días del tratamiento y luego desaparece, el médico debe orientar al usuario para que no suspenda el medicamento. Si presenta alguna duda sobre el uso, vencimiento y o eliminación de su medicamento, consulte con su médico o químico farmacéutico del establecimiento en el cual se atiende.
observen esto, escuchen esto, eduquen en esto. Hay que convertirnos en el profesional más cercano de la comunidad. Siempre, siempre. Y lo dicen en todo lado, lo dicen, a veces nosotros no lo usamos, pero es que debe ser así. Siempre hay que consultar con su médico o el farmacéutico. Pero ese farmacéutico debe ser profesional para poder orientar. Entonces, tenemos que empoderarnos de nuestra función para poder ser responsables con la información. No es suficiente con el título, es la actitud, pero sobre todo el hecho de poder educar que hace que seamos tan necesarios para la comunidad. Hace unos días había hecho un ejercicio interesante y era para algún jueves farmacéutico que presenté y hablábamos de el, la IA frente al farmacéutico. Es curioso porque a la IA le pregunté a dos tipos de IA cómo utilizar ibuprofeno y ambos me dijeron consulten con el farmacéutico. Sin embargo, voy a la droguería y no me educaron bien. O sea, falta todavía mucho por trabajar en eso, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, sigamos entonces, ya para ir finalizando, y dejarles en la plataforma para que ustedes puedan revisar todos los contenidos. Otros términos que tenemos que aprender a manejar, el error de medicación, que es todo incidente, miren la palabra de nuevo, prevenible, que puede causar daño al paciente o de una utilización inapropiada de medicamentos y que sucede mientras el tratamiento farmacológico está bajo control del profesional sanitario del paciente. Esto es un error de medicación. Hay muchos, por eso debemos estar atentos para detectarlos y notificarlos antes de que ocurra. La farmacovigilancia es antes de, siempre antes de, hay que prevenir. Y el evento adverso es cualquier suceso médico desafortunado que se puede presentar durante un tratamiento con un medicamento, pero que no tiene relación causal con el mismo. Por ejemplo, el paciente tiene una sobredosis de antiinflamatorios, que es muy común. El paciente va y compra ibuprofeno, luego una vecina le da naproxeno o él cree que sumando potenciamos, entonces se toma 3 ibuprofenos de una vez y tenemos un problema. Por esa razón es que incluso medicamentos como el ibuprofeno tiene dos presentaciones, los de venta bajo fórmula, 600-800 miligramos, y los de venta libre, 200 y 400, para que evitemos estos eventos adversos. Yo les dejo aquí en la plataforma, les voy a mostrar qué les queda en la plataforma para que ustedes puedan revisar. Ahorita voy a entrar a la plataforma y se las voy a mostrar, porque aquí tenemos dos documentos que me parece importantes que ustedes descarguen y tengan en cuenta. A ver, ustedes ingresan a su plataforma y aquí en el último módulo, que es el módulo 6, aparece el tema de la farmacovigilancia y hay dos documentos que quiero que miren. Por un lado está la farmacovigilancia para profesionales de la salud, lo descarga. Voy a descargar por acá para que ustedes vean cómo se hace. Voy a descargarlo. Estos documentos tengan en su computador de la droguería, ¿listo? Muy importante que lo tengan como parte de su proceso de trabajo, más que actualizaciones de trabajo. Entonces, mire, cuando ustedes lo abren, ustedes van a encontrarse con esto, que es muy importante, y es la farmacovigilancia para profesionales de la salud. Aquí van a encontrar cuándo reportar, cómo reportar, dónde reportar, quiénes deben reportar, en qué consiste el Programa Nacional de Farmacovigilancia, qué es una alerta sanitaria, qué es un evento adverso serio, los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, que también es muy importante, qué es un error de vacunas de medicación, que es una reacción adversa a los medicamentos, que es una señal o que es un fallo terapéutico. Ese es uno de los documentos que pueden bajar. Y este que me interesa mucho que lo bajen porque es muy importante para los pacientes. Descarguen este que les voy a mostrar
que es para los pacientes, téngalo a mano, entrégueselo a los pacientes. Usted también puede hacer vigilancia activa. La vigilancia activa es cuando yo digo, hombre, yo tengo un grupo de medicamentos que puede ser serio. Por ejemplo, el uso de los AINES pueden ser un grupo para analizar qué población es la que más lo consume. Se ve mucho, por ejemplo, en el uso de hidrocodeínas y de codeínas analgésicos que tienen mal uso. Entonces, podemos hacer una vigilancia mucho más activa. Descargue este que está en su plataforma, es del INVIMA, es un documento oficial del Ministerio de Salud y que ustedes pueden contribuir a los pacientes. Aquí dice cómo los pacientes minimizan eso. Explica un poco qué es un problema causado por medicamentos, por qué es necesario recolectar la información, qué es la farmacovigilancia, cuento un poco de la historia y por qué está la farmacovigilancia presente durante todo el proceso de salud. También le dice al paciente, y tiene un título que dice, como paciente cómo puedo colaborar con la farmacovigilancia. No enreda al paciente, dígale, si usted tiene algún caso que crea que merece, por simple que sea, venga y me comenta y yo como farmacéutico lo puedo orientar en ese tema. Bueno, ya vamos finalizando. Ya vamos finalizando. Por favor, lo descargan. Ahorita dejaré un espacio para que puedan, si tienen algún problema con la plataforma, me pregunten y lo podamos solucionar. ¿Listo? Se trata de que este material sirva porque es para educar a la comunidad. Esto ya le corresponde al director técnico. Recuerden que todos en Colombia formamos parte del sistema de recolección y análisis de reportes de reacciones adversas, que en Colombia se conoce como Vigiflau. Esto incluye los eventos atribuibles a la vacunación, a la inmunización. Apareció mucho, se potenció muchísimo después de las jornadas de vacunación contra el COVID-19. Y entonces, este proceso, que es donde reportar, es algo que tiene el INVIMA y que forma parte del Programa Nacional de Farmacovigilancia, donde nosotros debemos reportar. Su director técnico debe hacer el curso junto con ustedes del Vigiflau. Consulten en la Secretaría de Salud sobre este curso, háganlo, deben descargar la constancia, pero sobre todo, más que la constancia, es que sepan en dónde tenemos que reportar, porque esto es muy importante. Además, coméntele a la comunidad, no se quede solamente como un vendedor, que lo vean como un profesional y hábleles de esto. Este último video nos va a explicar, y miren lo importante que es. ¿Sabían que en Colombia se han reportado más de 12.000 casos de farmacovigilancia? Bueno, ya se los voy a compartir. Fabio, discúlpame, antes de que continúes, hay un mensaje en el chat. Hay uno de nuestros clientes tiene inconveniente para ingresar. Gracias. Gracias, Fabio. $12.000 reportes de medicamentos con resultados adversos en los pacientes fueron recibidos por el INVIMA durante el presente año. Las mismas farmacéuticas solicitaron que los productos fueran sacados del mercado. Farmacovigilancia es el proceso que realizan las autoridades para monitorear cómo funcionan los medicamentos que están en el mercado tras obtener el registro INVIMA.
Con esta medida, las autoridades identificaron una lista de productos que causaron efectos adversos en los pacientes. Este año vamos por 12.000. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente el registro sanitario, sino que el medicamento también se está controlando en su seguridad, en su calidad durante su uso clínico. Aunque no existe una clasificación, hay medicamentos recurrentes. Hemos tenido alertas alrededor de antibióticos, alrededor de productos antiinflamatorios, alrededor de productos utilizados para el cáncer. Las mismas farmacéuticas dieron a conocer la situación, por ejemplo, cuando el medicamento era combinado con otros tratamientos. Muchas veces sale al mercado un antibiótico y resulta de que el paciente, por ejemplo, está tomando un ansiolítico. Entonces, el comportamiento de ese producto cuando se toma concomitantemente con un ansiolítico no fue evaluado farmacológicamente en sus inicios. Representantes de la Organización Mundial de la Salud resaltaron la farmacovigilancia que se lleva a cabo en Colombia. Esto queda grabado para que lo puedan ver. Datos importantes para tener en cuenta. Primero, ya lo miramos ayer, farmacocinética, farmacodinamia, tipo de medicamentos, pero tengan muy en cuenta los grupos farmacológicos. Revisen muy bien sobre los ATC, porque realmente nosotros funcionamos con grupos farmacológicos. Hace un momento explicaba aquí fuera de cámaras cómo funcionamos nosotros, los farmacéuticos. Nosotros no hablamos de una marca o de una molécula, nosotros hablamos de un grupo farmacológico. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de acetaminofén, yo automáticamente lo refiero al grupo farmacológico porque así lo aprendí, así es como hay que manejarlo. Entonces yo digo, ay, acetaminofén es un analgésico no narcótico, pero también en ese grupo se encuentran la aspirina, el ácido acetilsalicílico, y se encuentra la dipirona. Pero también hay otras aplicaciones del grupo farmacológico. Por ejemplo, la ácido acetilsalicílico de 500 miligramos es un analgésico no narcótico, en tanto que de 100 miligramos funciona en la sangre como antiplaquetario. Lo mismo ocurre con la dipirona. Entonces, todos esos elementos, apréndalos y manéjalos de eso. Ojalá llegue el día en que la droguería pueda tener los medicamentos organizados, no alfabéticamente, sino por grupos farmacológicos para cumplir no solamente con el requisito legal, sino sobre todo con la terapia tal como se manejan en otros sitios. Los hospitales, por ejemplo, funcionan por grupos farmacológicos. ¿Por qué los hospitales? Porque el médico no me dice necesito meprazol, sino necesito un inhibidor de protones. ¿Cuál tienes? Pantoprazol o meprazol. Entonces ya el médico pues, tiene un espacio para determinar qué medicamento utilizar. Entonces vamos a retomar esos conceptos. Esto es apenas informativo, lo que hemos hecho estas horas, pero la invitación es a que ahonden y lo vean como lo que es, una parte de la profesionalización. En la plataforma están los videos que los pueden volver a ver y sobre todo los pueden volver a utilizar para educar también a las personas que trabajan con ustedes. Bueno, ya los voy a dejar 10 minutos, 15 minuticos antes de que abramos para que nos compartan su experiencia y para que nos cuenten un poco, o tal como ocurrió hace un momento con Cristal, si tienen algún inconveniente, no hay ningún problema, les damos el acceso a la plataforma. Los invito entonces a jugar para que apliquemos lo aprendido.